Dios les bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro estudio bíblico semanal. Les habla Normi Sánchez. Vamos a orar para iniciar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites llevar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos dé discernimiento para transmitir con claridad este estudio. También te pedimos, Señor, que tú permita que todas las personas que puedan conectarse puedan entenderlo, puedan ponerlo en práctica y puedan llevarlo a otros. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno, hermanos, que estamos aquí una vez más compartiendo la palabra. El título que tenemos para hoy es Renovación Espiritual. Vamos a estar leyendo, basando nuestro estudio en Segunda de Reyes, en los capítulos 22 y 23, tomando diferentes versículos de estos dos capítulos. Vamos a hacer una breve panorámica del estudio de hoy. Vemos cómo en el pueblo de Judá fue gobernado por varios reyes, pero dentro de esos reyes habían reyes que lo podemos catalogar como malos y reyes que eran dignos, reyes que eran valorados por Dios. Entonces, vamos a ver dos reyes que no hicieron uso bueno ante Dios, sino que hicieron todo lo contrario. Hicieron que el pueblo pecara a causa de sus mandatos, a causa de cómo ellos dirigían al pueblo. Pues dentro de esos reyes malos tenemos que Judá fue gobernado por un rey llamado Manasés, el cual fue el peor de los reyes de Judá. El mandato de Manasés duró 55 años, pero en esos 55 años fue el periodo más largo de la historia de Judá. Él practicó todo lo malo y todo lo contrario a lo que hizo su padre Ezequías. Ezequías había erradicado, había implementado el culto a Jehová. Entonces Manasés hizo todo lo contrario. Manasés restauró prácticas cananeas, excluyendo la adoración a Jehová. Hizo pasar por fuego a su hijo e hizo pecar a toda la nación. Otro rey malo de esa época fue Amón, hijo de Manasés. Al igual que su padre, Manasés hizo todo lo malo ante los ojos de Jehová, pero su reinado duró menos que su padre, porque el reinado de Manasés, como dije ahorita, duró 55 años, el periodo más largo. Pero Amón, su gobierno solamente, su reinado solamente fue por 2 años. Ahora vamos a ver también, como estamos mencionando reyes de Judá de ese entonces, vamos ahora a mencionar un rey que fue justo. Ese rey justo se trata de Josías. Era hijo de Amón, pero Josías hizo todo lo contrario de su padre. Josías fue un rey justo. Comenzó a buscar al Dios de su padre David. Inició una reforma instaurando el culto en Judá y en Jerusalén para poder quitar las prácticas cananeas e instaurada por su padre Amón y por su abuelo Manasés. Una parte de la reforma de Josías fue reparar el templo. Y mientras se reparaba el templo, fue hallado el libro de la ley. Y ese libro, cuando Josías se identificó que era original, pues él lo utilizó para dar especificaciones y fuerza a su reforma. ¿Y saben cuál era ese libro? Ese libro se dice que era el libro de Deuteronomio. Y un punto central de la reforma
establecida por Josías fue la importancia que él le dio al templo, a la casa de Jehová. Y esto trajo memoria de la reforma de Ezequías y las mismas palabras de Isaías. Eso ustedes pueden leerlo en Isaías capítulo 19, versículo 32 al 34. La gente creyó que Jerusalén y su templo nunca podían ser destruidos y que la reforma del culto y sus ritos así lo garantizaban. Pero esa falsa confianza no permitió al pueblo escuchar tiempo después a Jeremías, cuando predicó acerca de que las promesas de Dios traen consigo condiciones que se deben cumplir. Pueden ustedes contactar esto que les estoy diciendo en Jeremías capítulo 7, versículo 1 y también los versículos 15 al 26 y del 1 al 19. Josías fue el mejor rey que había tenido Judá, pero aún así no pudo deshacer todo lo malo que había hecho su padre Manasés. Y Josías fue muerto en un enfrentamiento entre Egipto y Asiria. Es evidente, hermanos, que el pecado de una persona trae consecuencias para otras y para toda una comunidad. Josías hizo su parte, pero fue tan grande el pecado de Manasés que no fue posible deshacer todo lo malo que él había hecho. En el estudio de hoy vamos a resaltar 4 puntos. El primero es, Manasés y Amón fueron 2 reyes malos de Judea, como ustedes pudieron escuchar que mencioné ahorita narrando parte del contexto de lo que vamos a leer. Vamos entonces a ver las escrituras en Segunda de Reyes, capítulo 21, los versículos del 9 al 16. Y la palabra ya es bendita. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ellos no escucharon a Manasés. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acad, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, y que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en mano de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira. Desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Continuamos leyendo en los versículos 19 al 23. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús, de Jotbat, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová,
y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Amén. Vemos cómo Manasés fue culpable en gran parte de las acciones pecaminosas de Judá. La apostasía fue intencional. Pecaron más que las naciones que Jehová había destruido. Recuerden que la apostasía no es más que negar su propia fe. Es un pecado grave, hermanos. Y el reinado de Manasés representó el clímax de la rebelión contra Jehová. O sea, lo más fuerte contra Jehová lo hizo Manasés. El profeta describe muchas de las consecuencias que el pueblo iba a recibir a causa de los pecados, descrito en los versículos 11 y 15. El castigo de Jerusalén sería igual al de Samaria, descrito en 2 de Reyes 18, en los versículos del 9 al 12. Les motivo también a que los lean. El reinado de Amón, hijo de Manasés, fue muy breve, apenas duró 2 años. No se restringen directamente sus acciones, pero sí siguió los pasos de apostasía de su padre Manasés. Vemos que fue fuerte como estos dos reyes, como narrábamos ahorita, fueron tan fuertes, tan malos, que ellos hicieron que todo el pueblo de Judá pecara. Ellos renegaron su propia fe, hicieron todo lo contrario a los mandamientos de Jehová. El segundo punto nos explica sobre Josías y el hallazgo de la ley, del libro de la ley. Leemos en 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 3 al 7. Estaré leyendo en Reina Valera 1960. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Safalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyos manejos se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Continuamos leyendo en 2 de Reyes 22, versículos 18 y 19. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Amén. Vemos aquí cómo la reparación del templo comenzó en el reinado de Josías. 18 años tenía ya Josías gobernando cuando empezó a reparar el templo. Fue la tercera etapa de una reforma general iniciada por este joven rey. Fue una expresión sincera de Josías hacia Jehová. Mientras se reparaba el templo por orden del rey Josías, se halló el libro de la ley en la casa de Jehová. Ahorita decíamos que ese libro de la ley era el libro de Deuteronomio. El tercer punto que vamos aquí también a hacer énfasis es sobre Josías y el pacto
que tanto Josías como el pueblo hacen con Dios. Y vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 23, del 1 al 3. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Amén. Vemos aquí cómo Josías fue obediente, cómo Josías reunió al pueblo para hacer un pacto con Dios. Él fue obediente. Por eso se dice que Josías fue un rey justo, fue un rey obediente. Vamos a ver ahora el cuarto punto. Este cuarto punto nos habla donde Josías celebra la paz. En Segunda de Reyes leemos capítulo 23, versículo del 21 al 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Amén. Perdón. El libro del pacto también fue la base de una reforma a la celebración de la Pascua. Esta Pascua instituida por Dios a su pueblo. Ustedes pueden rectificar esto que le estoy diciendo y buscarlo en Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al 18. La celebración de esta Pascua fue única en la historia del pueblo de Dios. Esta celebración fue un acto de obediencia a Dios. Josías y todo el pueblo participaron en esta trascendente renovación espiritual. ¿Por qué fue trascendente? Porque recuerden que ellos venían de unos mandatos donde estaba Manasés y el padre de Josías también, que hicieron todo lo contrario a lo que decía Jehová. Pero Josías vino a instaurar el culto a Jehová. Vino a traer palabra a través de este libro encontrado al pueblo. Entonces, fue algo trascendente. Hubo una renovación espiritual al pueblo. Porque antes de Josías, todo el pueblo estaba en pecado a causa de cómo esos reyes anteriores, como lo dijimos, los reyes malos, que fueron Amón y Manasés, gobernaron al pueblo. Pero ahora este joven rey, Josías, hizo cosas justas y buenas delante de los ojos de Jehová, porque reparó el templo, instauró el culto. Entonces hicieron un pacto con Jehová, pero aparte también de ese pacto, también celebraron esa fiesta solemne en honor a Jehová.
Ahora vamos a ver cómo el estudio de hoy podemos aplicarlo con enseñanzas. Vamos a ver 3 enseñanzas que podemos aplicarlo en nuestra vida. Y la primera enseñanza es que un líder espiritual tiene muchas responsabilidades por su influencia sobre sus seguidores. Vimos cómo Manasés utilizó su influencia para desviar al pueblo de Dios. También vemos la influencia de Josías cuando hizo el pacto con todo el pueblo y él se puso de pie a favor del pacto y todo el pueblo le siguió y también el pueblo hizo ese pacto junto con Josías. Entonces, tú y yo podemos influenciar una masa. Tú y yo podemos llevar la palabra, influenciar con la palabra de Dios, instruir con la palabra de Dios a otros. La segunda enseñanza que vemos en el estudio de hoy es que la palabra de Dios da dirección y fuerzas a la vida dedicada a Él, o sea, a Dios. Vemos cómo Josías utilizó el libro de la ley como guía en el resto de su reforma. Dios ha dado su palabra a todos los creyentes para que reciban dirección, una dirección y una vida correcta, pero también para darnos ánimos. Porque no sé si a ti te ha pasado, hermano, pero cuando yo me siento desanimada por cualquier situación o abrumada ante cualquier problema y yo leo la palabra me da ánimo. La palabra me habla. Así nosotros debemos, como líderes, como creyentes, basarnos en la palabra, recibir esa dirección divina a través de la palabra, porque ella nos enseña, la palabra nos enseña, nos renarguña, nos corrige, nos da dirección. Cuando no encontramos qué hacer, que leemos la palabra, buscamos dirección en ella, también la palabra nos da ánimo. Yo te motivo a que leas la palabra, porque en ella hay vida, en ella hay dirección, en ella hay una renovación espiritual. La tercera enseñanza que podemos ver en el estudio de hoy, hermanos, es que cuando entramos en relación con Dios, recibimos gracia y adquirimos responsabilidad. El pueblo de Dios iba a ser castigado a consecuencia de sus pecados. Sin embargo, Dios mostraba gracia a Josías. En el nuevo pacto de Jesucristo recibimos vida eterna por medio de la gracia. No obstante, esta nueva vida trae consigo obligaciones que no podemos dejar a un lado. Así que hemos terminado el estudio del día de hoy. No sin antes vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre bueno, porque tú nos has dado la oportunidad de llevar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú no has dejado tu palabra, Señor, para que nos dé ánimo. Tú nos has dejado tu palabra, Señor, para que nos fortalezca, para que nos corrija, para que nos dirija, Señor. Te pedimos, Señor, que tú renuevas nuestro espíritu, Señor. Que tú nos permitas, Señor, seguir esa guía que es tu palabra en la Biblia, Señor. Que nosotros, Señor, podamos estudiarla, que nosotros podamos interiorizarla, que podamos ponerla en práctica, Dios. Que podamos llevarla a otros. Ayúdanos, Señor, a hacer la cosa correcta, como a ti te agrada, para poder, Señor, dar ejemplo a otros. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por las personas que se han conectado. Bendícelas, Señor, y haz que ellos puedan, Señor, llevar esa palabra a otros. Todo eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hemos concluido, hermano, en el día de hoy. Será hasta una próxima entrega. Estuvo con usted Normi Sánchez. Bye.